La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno a la droga ilegal más consumida del mundo. Estamos hablando del cannabis, con su alcaloide psicoactivo, el THC. Este capítulo es la continuación del cannabis, por lo tanto, si usted está escuchando este capítulo y no ha escuchado el capítulo anterior del cannabis y el CBD, lo invito a que escuche el capítulo anterior y después vuelve a escuchar este episodio. Cuando hablamos de cannabis, debemos tener en cuenta que hay muchas plantas que se llaman cannabis. O sea, hay muchas variedades de la planta, dentro de las cuales tenemos el cáñamo, que no es psicoactivo, o sea, de toda la familia del cannabis. La planta del cáñamo es la que no es psicoactiva, pero sí tiene muchas aplicaciones industriales. En la industria del papel, en la industria textil, se ha utilizado para fabricar las cuerdas de los barcos, las velas para los barcos, banderas, prendas de vestir, muchos libros famosos, y de hecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue firmada sobre papel de cáñamo, o sea que podríamos decir coloquialmente que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue firmada sobre papel de marihuana. Y sabemos que desde hace más de 12.000 años el ser humano ha interactuado con esta planta y se ha paseado por todas las culturas que podemos conocer, por la cultura china, por los romanos, por los griegos, por los vikingos. Ha interactuado con tantas culturas que, por ejemplo, la palabra marihuana tiene raíces mexicanas porque fue un intento de asociar el consumo del cannabis con los mexicanos y los afrodescendientes que estaban ingresando como inmigrantes a Estados Unidos en el siglo XX. Es la única planta en torno a la cual se construyó una religión como lo es la religión Rastafari, que tiene como deidad a Yah, o sea Yahvé, y este dios que ellos tienen proviene de la tradición judeocristiana, y palabras como ganja son de origen hindú. Se ha consumido en bebidas, masticado, en alimentos, y su uso y su consumo eran tan habituales que, por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos, George Washington y Thomas Jefferson, la cultivaban y la utilizaban. George Washington la utilizaba para mejorar su visión porque él sufría de cataratas y para disminuir los dolores que le producía su dentadura postiza. Y de esta planta del cáñamo se extrae la familia del CBD porque no es un solo compuesto, de hecho son muchos CBDs, y esta sustancia, el CBD, es la que tiene aplicaciones medicinales y terapéuticas. Y las aplicaciones medicinales de los extractos del cáñamo, o sea, del aceite esencial del cáñamo, que es el que contiene el CBD, los efectos medicinales que se le atribuyen al extracto del cannabis no implican que cura enfermedades, no, el extracto del cannabis lo que hace es un efecto paliativo, o sea, disminuye la intensidad de los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente y que el paciente pueda tener una vida normal. Entonces podemos encontrar aplicaciones del aceite medicinal del cannabis en la epilepsia, en el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, el autismo, la esquizofrenia, náuseas, ansiedad, la anorexia, manejo de dependencias químicas, dolores musculares, manejo de la ansiedad y el estrés, artritis, reumatismo, inflamaciones crónicas como el acné o el síndrome de Crohn, y como acompañante para disminuir el malestar que puede producir la quimioterapia para el tratamiento de los tumores o del cáncer. Y entonces el CBD lo podemos encontrar en presentación de cremas, spray, burbujas para baño, caramelos, comida para mascotas, protectores labiales, vaporizadores, mantequilla, pastillas, aceites esenciales, en bolsitas de té. Pero todo esto es del CBD, que es el metabolito, o sea, el alcaloide no psicoactivo que contiene la planta del cannabis, porque en este caso estamos hablando del cáñamo. Y dentro de ese aceite esencial podemos encontrar, aparte del CBD, una gran familia de compuestos llamados flavonoides, que son los que le dan el color a la planta, y encontramos terpenos, que son los que le dan el olor y el sabor y algunas propiedades medicinales. Y por otro lado tenemos las otras variedades de cannabis que sí tienen efecto psicoactivo porque contienen THC, y a esa familia de alcaloides del THC es que vamos a dedicar el capítulo de hoy.
Y entonces, ya concentrándonos en esto, recordemos que dentro de la planta del cannabis hay como 3 grandes familias de compuestos. Entonces tenemos los flavonoides, tenemos los terpenos y tenemos los cannabinoides. Entonces, todos los cannabinoides que se pueden producir dentro de la familia de las plantas del cannabis parten de una molécula que es el CBGA, y ese CBGA es la sustancia que produce la planta cuando está empezando a crecer. Entonces yo les decía que si usted fuera una molécula de CBGA, tiene 2 opciones para empezar a transformarse en la medida que la planta va creciendo. Si usted se va por el camino de la izquierda, entonces se puede transformar en CBDA, en CBCA o en CBGA. Cualquiera de estas 3 hace parte de las moléculas no psicoactivas, y cuando la planta va creciendo, entonces el CBDA se convierte en CBD, que es el más famoso de todos. La molécula de CBCA se va a transformar en CBC y la molécula de CBGA se va a transformar en CBG, pero pues esto hace parte de las moléculas no psicoactivas, y ese era el caminito de la izquierda. Pero devolviéndonos en el camino, si usted es la molécula de CBGA inicial, o sea la mamá de todos los cannabinoides, y escoge el otro camino, usted se va a transformar en una molécula de THCA, y en la medida que la planta va creciendo puede transformarse en THCB, que es la tetrahidrocannabivarina. Y si no se transforma en THCB, se puede transformar en THC, que es el alcaloide psicoactivo más famoso de las plantas del cannabis. Y después de que la planta ya ha crecido y ha producido su THC y queda expuesta al sol, empieza un proceso de oxidación y envejecimiento, pues por la temperatura y por la presencia de oxígeno, y esa molécula de THC se empieza a transformar en CBNA. Y finalmente se transforma en CBN, que es otro metabolito, otro de los cannabinoides presentes en esta planta, y el CBN se le asocia a la hierba cuando ya está vieja. De hecho, en el mercado negro, cuando la hierba ya está vieja, tiene alto porcentaje de CBN. Generalmente cuando una hierba ya tiene unos porcentajes altos de CBN, se le dice que es una hierba ya de mala calidad porque ya está viejita. Pero entonces centrémonos en el THC. El THC pues tiene como nombre químico como tal delta 9 tetrahidrocannabinol, y actúa sobre el sistema nervioso central porque en el sistema nervioso hay 2 tipos de receptores, el CB1 y el CB2, que son unos receptores que son capaces de detectar las moléculas de los cannabinoides. Los receptores CB2 están más relacionados con una función inmunomoduladora, y pues hasta el momento no sabemos exactamente qué hacen estos receptores, y han sido un poco más estudiados los receptores CB1. Estos receptores CB1 son los que reciben los estímulos de los síntomas del componente psicoactivo, y entre otras cosas pueden generar alteraciones de la conciencia, euforia, relajación, alteraciones en la percepción sensorial, controlan la función antiemética, o sea, evitan el vómito, pero cuando se saturan estos receptores CB1 generan el efecto totalmente opuesto, o sea, inducen al vómito. También modulan la sed, tienen una función de termorregulación, o sea, controlan la temperatura del cuerpo, y la saciedad, o sea, el hambre, el apetito. Y es que nosotros producimos endocannabinoides. Bueno, nosotros no. Las mujeres lactantes producen endocannabinoides, o sea, son unas sustancias que produce el cuerpo de forma natural y están presentes en la leche materna. Entonces, en la leche materna encontramos el 2-AG, que es el 2-araquinodilglicerol, y este endocannabinoide es importante para el crecimiento del bebé. La ausencia de este endocannabinoide puede producir un trastorno que se conoce como el retraso no orgánico del desarrollo. El THC imita las funciones de los neurotransmisores dentro del sistema nervioso central, y es que dentro del sistema nervioso central nosotros tenemos un montón de neuronas que para comunicarse ellas no hacen contacto entre ellas, o sea, una neurona no toca a la otra para transmitir el impulso eléctrico, porque toda la información del cuerpo se transporta como impulsos eléctricos. Cuando termina una neurona en la puntica, suelta unos neurotransmisores, y esos neurotransmisores brincan hacia la otra neurona, y la otra neurona tiene un montón de agujeritos. Entonces cada agujero tiene una forma geométrica especial, y dependiendo de la forma del neurotransmisor solamente puede entrar en uno de esos agujeros dependiendo de la forma que tenga, y la neurona sabe qué significa cada estímulo porque dependiendo del agujero por el cual entre el neurotransmisor pues sabe qué tipo de mensaje está llevando. Entonces los receptores CB1 y CB2 tienen unas formas geométricas especiales para que estos cannabinoides ingresen ahí y en ningún otro tipo de receptor, y como estos receptores están presentes en la sinapsis de las neuronas, cuando llega
llegan estas sustancias alteran por completo la comunicación, alteran los mensajes que se están transmitiendo, pueden incluso generar mensajes ficticios y modificaciones de mensajes, y esto es lo que genera la alteración sensorial. O sea, el THC va a alterar de dos formas el sistema nervioso, un mecanismo de alteración que es temporal porque altera la percepción sensorial de los mensajes que están transmitiéndose en ese momento, y otra modificación física que esta sí es permanente porque altera la estructura de todas las conexiones nerviosas, y esto es lo que da pie a la aparición de enfermedades psicóticas. Y entonces, como actúa sobre el sistema nervioso central alterando los mensajes y alterando la estructura del sistema nervioso, decimos que tiene un efecto psicotrópico, o sea que contribuye al desarrollo de las enfermedades psicóticas. Y aquí entra la primera gran pregunta que no hemos podido resolver: ¿el consumo del cannabis genera la enfermedad psicótica o la enfermedad psicótica es la que predispone al paciente para caer en el consumo? Con todos los estudios que hay, no se ha podido precisar si el consumo del cannabis genera la enfermedad o si la enfermedad ya existía y esa enfermedad fue la que puso al paciente como en esa predisposición para empezar a consumir, y lo que hizo el THC fue agravar esa enfermedad. Aún no hemos podido aclarar qué es lo que sucede, pero lo que sí tenemos claro es que el consumo de cannabis sí agrava, o sea, empeora, agudiza las enfermedades psicóticas que ya tiene el paciente. Y como cosa curiosa, la creatividad y la psicosis tienen unos mecanismos muy parecidos dentro del cerebro. Entonces, cuando el paciente empieza a consumir THC, puede estimular esos mecanismos cerebrales que generan la psicosis, pero también mejoran su creatividad. Y los efectos más visibles se ven en menores de 15 años porque el cerebro está muy joven, entonces es muy susceptible a que toda su estructura neuronal sea modificada por la presencia de estas sustancias. Entonces es muy fácil que los adolescentes desarrollen trastornos de personalidad o pensamientos suicidas por el consumo de THC, pero también se pueden desarrollar enfermedades como esquizofrenia, psicosis. Hay un trastorno que se conoce como el pánico inducido por THC, que son ataques de pánico tras el consumo del cannabis, y un efecto muy común que provoca el THC en las personas que fuman el cannabis es el enrojecimiento de los ojos, y esto se debe en parte por el humo y también por la vasodilatación que genera el THC, porque el THC tiene esa propiedad de generar vasodilatación y también disminuye la presión sanguínea. Por eso muchas personas después de fumar se aplican unas gotas para disminuir la coloración roja de los ojos, y generalmente estas gotas contienen nafazolina, que es un vasoconstrictor, o sea, hace el efecto contrario, que es comprimir los vasos sanguíneos para que disminuya el flujo sanguíneo y así desaparecer la coloración roja de los ojos. Con una dosis de THC de 2 a 3 miligramos se puede presentar dificultad para la concentración y la atención, y con dosis ya mayores de 7,5 miligramos se pueden provocar efectos contrarios al CBD. O sea, todo lo que producía el CBD con esta dosis de THC se hace todo lo contrario. Entonces provoca náuseas, delirio, hipotensión, ataques de pánico, ansiedad, dificultad para dormir. Y como el THC también tiene un efecto psicoactivo, entonces afecta el estado de ánimo del paciente, aumenta el apetito, y esto se debe a que el THC afecta la producción de la leptina. Pues la leptina es una hormona que regula el apetito, o sea, cuando el cuerpo siente que ya ha comido lo suficiente, libera la leptina, y la leptina lo que hace es calmar el apetito, o sea, le indica al cuerpo que ya está saciado. Pues el THC impide su producción y liberación, y como no se libera la leptina, el cuerpo recibe un falso mensaje y desata un apetito voraz. Y pues el THC tiene un efecto sobre la percepción sensorial, porque pues primero mejora la sensibilidad visual, y eso es muy notorio porque la mayoría de las personas que han consumido cannabis tienen que poner esos ojitos así como ojitos chinos, tienen que apretar porque es que el ojo está muy sensible, con el exceso de luz siente que se lastima, entonces aprietan los párpados y quedan como ojitos chinos. Es por eso, porque aumentó la sensibilidad del ojo. Y este fenómeno tiene unas aplicaciones porque, por ejemplo, se está pensando en utilizar el THC para retrasar la pérdida de visión en enfermedades degenerativas y para mejorar la visión nocturna. Pero no solamente aumenta la sensibilidad del ojo, otros sentidos también se agudizan, como por ejemplo el tacto y el oído. Por eso es que cuando la persona ha consumido THC empieza a tener visiones y alucinaciones, porque si escucha que Firulais está ladrando, entonces está alterado el oído y piensas que le está hablando y ve árboles y unicornios. Eso es por la alteración sensorial, porque como esta sustancia está interviniendo los mensajes de neurona a neurona y los está alterando, pues al cerebro llega una información
información toda distorsionada del entorno. Y entonces aquí ya sale uno de los prejuicios que hay ante el consumo del cannabis y dicen el cannabis es negativo porque aleja a la persona de la realidad, la desconecta. Pero entonces uno de los cuestionamientos ¿es negativa porque aleja a la persona de la realidad o es positiva porque aleja a la persona de una realidad negativa? Y entonces encontramos que el uso frecuente de THC extendido en el tiempo y con altas concentraciones puede generar unas alteraciones del ánimo, o sea, una irritabilidad permanente, disminuye la capacidad cognitiva del consumidor, afecta su memoria y genera una alteración de los estados de conciencia. Y aparte de eso, pues empeora las enfermedades psicóticas que ya tenía y disminuye la capacidad que tiene esa persona para concentrarse. Y entonces comparando el cannabis que tiene THC con otras drogas, aparecen varios puntos a comparar. Por ejemplo, ¿el consumo de THC es peligroso por sobredosis? Pues el THC sí genera sobredosis. Es muy poco probable, pero sí la genera. No es letal, pero sí es muy traumática. De hecho, los pacientes que han tenido una sobredosis por consumo de cannabis dicen que eso ha sido determinante en sus vidas, pero no es letal. Es más letal una sobredosis por alcohol porque el alcohol sí mata por sobredosis. Incluso hasta la nicotina. Una gota de nicotina es más tóxica que el veneno de la viuda negra y que el veneno de la serpiente cascabel. O sea, es más tóxico y más letal la nicotina que el cannabis. Otro punto de discusión es la adicción que genera el THC, porque el THC sí genera una adicción psicológica y una adicción física. De hecho, hay un síndrome de abstinencia descrito para el consumo de THC, pero la nicotina que contiene el tabaco es mucho más adictivo que el THC. Y comparando con otros efectos perjudiciales para la salud, como por ejemplo el cáncer que produce el tabaco, pues fumar cannabis también produce cáncer. Pero sí hay una diferencia entre los componentes del tabaco y los componentes del cannabis. Por ejemplo, el tabaco contiene más de 70 sustancias que son carcinógenas, contiene metales pesados, contiene elementos radioactivos y contiene 250 sustancias tóxicas, mientras que el cannabis contiene 33 sustancias carcinógenas, o sea, contiene menos sustancias carcinógenas, pero igual contiene sustancias carcinógenas, o sea, sí puede producir cáncer. Pero las complicaciones por fumar cannabis no dependen es de que si tiene menos o más sustancias que el tabaco, no. Dependen es de la forma como se consume, de la forma como se fuma el cannabis. Y es que miremos que para fumar cannabis no se utiliza filtro. Aparte de eso, la inhalación que hacen es más profunda, es más rápida y contienen el humo dentro del pulmón. Y estos tres factores son los que convierten fumar cannabis en algo más peligroso para la salud que fumar tabaco. De hecho, en alguna ocasión yo escuchaba que alguien decía que usted se puede fumar todo un campo de cannabis y usted no se muere de la sobredosis, se muere de los daños que le ocasionó al pulmón por haber fumado. Porque es que cuando usted hace la inhalación más rápida, aumenta la temperatura de la combustión, por lo tanto aumentan los niveles de monóxido de carbono que están ingresando al pulmón y eso hace que aumente el nivel de carboxihemoglobina en su sangre, o sea, disminuye la oxigenación de su sangre. Y en medio de esta inhalación hay sustancias como por ejemplo el amonio que entran en una cantidad descontrolada al pulmón. Y no solamente el amonio, también entran fenoles, benzopireno, nitrosamida, y estas sustancias, como el humo permanece más tiempo en el pulmón, porque esa es la tradición cuando se fuma el cannabis, sostener el humo adentro para aumentar el efecto, pues el hecho de que estas sustancias permanezcan mayor tiempo en el pulmón lo deterioran. Por eso es más común ver efectos como tos, que se puede ir convirtiendo en una bronquitis, hace que el pulmón empiece a generar flemas, a producir moco y secreciones durante un tiempo más prolongado. Por eso en los pacientes que fuman cannabis es muy común escuchar sibilancias en el pulmón. Las sibilancias son unos sonidos como unos silbidos que se producen dentro del pulmón y eso indica que está generándose una obstrucción dentro de las vías aéreas del pulmón. Eso puede generar que se empiecen a retener líquidos, que haya una proliferación de Aspergillium, que es un hongo muy común en los pulmones. Empieza a producirse EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede generarse una inflamación crónica del pulmón, una acumulación de alquitrán en las vías aéreas porque como se retiene el humo adentro, y eso ocasiona que tanto las células como los tejidos del pulmón se alteren y eso puede generar una metaplasia, que es como una formación premaligna de los tejidos dentro del pulmón. En conclusión, si usted ya es adicto al cannabis, busque otra forma de suministrarse cannabis que no sea fumándolo.
pero el hecho de fumar cannabis no solamente genera daños en el pulmón y en las vías aéreas, sino que el consumo del THC que contiene este cannabis genera básicamente 3 síndromes. Empecemos por el síndrome amotivacional. Es la consecuencia psicótica más común que indica que ya hay un daño en el cerebro, o sea que ya hay una alteración física dentro de las conexiones neuronales del cerebro y se genera por el uso de forma continua en cantidades importantes de esa sustancia, del THC, y se manifiesta porque básicamente a la persona ya no le interesan cosas que antes sí le interesaban y que generalmente son cosas que activan el sistema de recompensa del cuerpo, como por ejemplo el deporte, las reuniones sociales, todas las actividades encaminadas a cumplir con su proyecto de vida, con las aspiraciones que tenía a futuro, las actividades académicas. Todo esto ya no le genera ningún interés, genera un abandono en el aspecto personal y en la proyección personal porque ya no le interesa nada para el futuro en su vida, y pues eso se presenta más cuando las personas han empezado a consumir desde edades muy tempranas, porque los daños que se pueden generar en un cerebro joven son más grandes. Y entonces los síntomas que describen el síndrome amotivacional se describen como unos síntomas negativos que generalmente están relacionados con la esquizofrenia y que son más o menos los siguientes: una falta de energía, un afecto aplanado, pérdida del goce, falta de motivación para hacer algo en la vida, un mal desempeño en su vida tanto emocional como cognitiva, una apatía total a muchísimas actividades que antes le interesaban o en general a casi todo, un desconocimiento de normas tanto en la casa como por fuera de la casa, una disminución de la memoria y de la capacidad de atención de la persona. Y pues esto a largo plazo puede generar unos daños en el sistema dopaminérgico, que es el que genera el disfrute y el placer para el cuerpo, teniendo en cuenta que cada organismo es diferente y que los efectos y el tiempo que tardan en aparecer estos efectos pueden variar muchísimo entre dos personas, entre dos consumidores. Hay muchos factores que afectan, pero este síndrome amotivacional es reversible. El primer síntoma de que se está empezando a recuperar el cerebro es cuando por iniciativa propia, por su propia motivación, quiere dejar el consumo. Esto indica que hay un restablecimiento de los neurotransmisores cerebrales y es un buen indicio porque generalmente para poder superar el consumo hay que pasar como por unas etapas, y primero es que el paciente debe reconocer él mismo por convicción propia que tiene el problema del consumo, y no solamente quedarse en reconocer que tiene el problema, sino desear salir del problema, dejar el consumo. Entonces ahí ya puede reconocer que necesita ayuda, pasa a buscar ayuda y dejarse ayudar. Generalmente las instituciones que tratan los pacientes que tienen adicción al THC atienden al paciente en un equipo terapéutico. Esto no es cuestión de un solo profesional. Generalmente este equipo terapéutico tiene médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, porque es que el consumo del cannabis, o sea el consumo de THC, tiene varios componentes. Lo primero es que pueden haber enfermedades de base, o sea enfermedades preexistentes, y aquí es importante una evaluación del estado mental del paciente. También hay que mirar el contexto social del paciente, la dinámica familiar, o sea el contexto familiar, el estado emocional del paciente y los factores genéticos. O sea, el análisis del contexto del consumidor no es algo tan fácil. Por eso la atención a este paciente generalmente se tiene que hacer con un equipo terapéutico interdisciplinar. Otro síndrome es el síndrome de hiperemesis por cannabinoides. Este síndrome fue descrito por primera vez en el año 2004. No significa que este síndrome apareció en el 2004, no, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que en el 2004 un médico se percató que como que aquí hay algo extraño, ¿sí? Y este síndrome se desata por un consumo frecuente y prolongado de cannabis con THC. Consiste en un vómito incontrolable que generalmente pues se puede calmar con baños de agua caliente, y los estudios hasta ahora plantean que posiblemente este síndrome se debe a una alteración del metabolismo hepático de las drogas, porque pues el metabolismo hepático, o sea del hígado, lo que hace es generar unas enzimas que actúan sobre las sustancias que entran al cuerpo. Entonces cuando entra el THC, el hígado empieza a producir unas enzimas que deberían desbaratar esa molécula. Pues si esas enzimas están funcionando mal, el THC no se desbarata, sino que empieza a invadir todo el cuerpo, los receptores CB1 se saturan y eso es lo que induce la hiperemesis. Y este síndrome tiene como 3 etapas descritas. En una primera etapa, pues el paciente presenta ansiedad, sudoración, agitación, sed, dolor abdominal, y generalmente estos síntomas predominan en las primeras horas de la mañana. Ya en la segunda etapa es cuando se desata el vómito, y generalmente es un vómito incapacitante, o sea, no le permite al paciente hacer ninguna otra cosa porque el impulso del vómito llega en cualquier momento y no se calma con los medicamentos normales para calmar el vómito, o sea, con los antieméticos
antieméticos comerciales, el vómito sigue y después viene la fase de recuperación que puede tardar entre 12 y 24 horas después de que se ha terminado de consumir THC. Y ahora viene el síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia aparece entre 7 y 10 días después de haber parado el consumo, o a veces puede durar más días en aparecer. Se caracteriza porque empieza con un malestar generalizado que es proporcional al tiempo de consumo y a las concentraciones de THC que se hacían en cada consumo. Los síntomas que describen este síndrome de abstinencia son irritabilidad, ansiedad del paciente, insomnio, o sea, incapacidad para dormir, depresión que puede llevar a pensamientos suicidas. También se caracteriza por falta de apetito, una angustia inexplicable, fiebre, dolor de cabeza, estado de pánico y cansancio extremo. Y pues este síndrome tiene esa característica que aparece tantos días después, en parte porque el THC se acumula en los tejidos grasos del cuerpo. Por ejemplo, se acumula debajo de la piel, que hay tejido graso, en el cerebro, en las gónadas, o sea, las gónadas son los ovarios en las mujeres, los testículos en los hombres, y por ejemplo en los hombres altera la consistencia y la coloración del semen y puede dejar secuelas reproductivas tanto en los hombres como en las mujeres. Como este THC se acumula en los tejidos grasos, su eliminación es muy lenta, por lo tanto es un proceso de desintoxicación bastante lento, y cuando se busca ayuda profesional es porque los síntomas de este síndrome ya son muy agudos, muy fuertes. Entonces hay que buscar una ayuda terapéutica que básicamente consiste en una desintoxicación, se le dan al paciente unas estrategias sociales y se le inducen unos cambios de hábitos y una reestructuración del yo no consumidor. Y como si fuera poco, con todos los problemas que puede generar el consumo del cannabis con el THC, con las concentraciones que normalmente tiene la planta, o sea que de forma natural la planta desarrolló, pues en algún momento de la historia empezaron a hacer concentrados de cannabis, o sea unas preparaciones especiales que concentran, que aumentan la cantidad de THC, y ahí encontramos el hachís, el wax, el shatter, el rosin. Y aparte de estas preparaciones, de estos concentrados, también empezaron a experimentar cruzando semillas y cambiando las condiciones del cultivo, porque en algún momento de la historia, por accidente, alguien dejó 2 plantas hembra en la ventana y después de un tiempo se dio cuenta que las flores estaban produciendo un efecto más potente, y esto se debe a que la planta hembra, cuando está en época de reproducción, empieza a producir estas sustancias para indicarle a las estructuras macho de la planta que ya es hora de empezar la polinización. Pues la planta empieza a liberar estas sustancias, y si no hay ninguna estructura de planta macho cerca, pues no va a recibir la polinización. Por lo tanto, esta planta empieza a producir con mayor intensidad estos alcaloides. O sea, es como si estuviera gritando, cada vez tiene que gritar con más fuerza a ver si de pronto algún macho la escucha. El hecho de hacer cultivo de plantas hembra y no hacer cultivos con plantas macho es para potencializar este efecto de los alcaloides, aumentar la concentración, porque la planta se tiene que adaptar a ese entorno sin machos. Y entonces, después de este experimento accidental, empezaron a hacer cruces de semillas y empezaron a cambiar las condiciones de cultivo y empezaron a aparecer un montón de variedades de plantas de cannabis que, si me pongo a describirlas todas, no acabo, porque todos los años se inventan una variedad nueva. Y ahorita en la cuarentena yo no quiero imaginarme cuántos creativos están por allá experimentando en medio de su aislamiento, y después de la cuarentena quién sabe cuántas variedades nuevas aparezcan en el mercado. Entonces empecemos por los concentrados de cannabis. El más antiguo de todos es el hachís. Lo hicieron los musulmanes desde el año 1000, que el Corán prohibió el consumo de alcohol. Entonces estos personajes empezaron a hacer hachís y se hacía de forma manual. La idea era concentrar el THC extrayendo la resina y el polen de las flores, porque el THC se encuentra en la estructura femenina, o sea en la flor, y se hacía con las manos, con los dedos. Empezaba a tocar la flor y en los dedos, en la palma de la mano, iba quedando pegado el polen y la resina de la flor, y después se iba macerando, se iba prensando, y la técnica para fabricar hachís ha mejorado, pues ya ahora utilizan unos filtros especiales, unos tamices para poder separar el polen sin necesidad de estar tocando con las manos las flores. Y el problema del hachís no es que sea más concentrado el THC, el problema es que a veces usan otras sustancias químicas para cortar el producto o para facilitar el prensado, y esas otras sustancias, esos otros materiales son los que pueden resultar perjudiciales para la salud.
Una evolución del hachís es el shatter, que es muy común en Estados Unidos y busca también concentrar el THC presente en el polen y en la resina, y consiste en la extracción del polen y de la resina de la flor, pero en esta ocasión utilizan solventes. Entonces el proceso pues incluye varias fases: hay que moler las estructuras de la planta, hay que congelar, hay que filtrar, hay que macerar, hay que hacer la extracción con solvente, y al final se obtiene una estructura vidriosa, o sea, eso incluso puede ser hasta translúcido. El color es oscuro pero es translúcido, y esta estructura vidriosa puede alcanzar hasta un 90% de concentración de THC. Esto es altísimo, y el problema son los solventes que se utilizan, porque se puede utilizar etanol, isopropanol, hexano, butano líquido, y muchas personas que han intentado fabricar shatter en la casa han terminado quemados o con la casa vuelta a pedazos, porque es que el butano es un combustible. Las mecheras, los briquettes que venden en la tienda, ese líquido que traen por dentro es butano, eso es un gas, solamente que está comprimido y por eso se ve líquido, pero ese gas es altamente inflamable. Entonces durante el proceso de fabricación del shatter, si están usando butano líquido, cualquier chispa, cualquier superficie caliente puede generar una explosión, y de hecho muchos han terminado con las casas vueltas pedazos porque han explotado durante la fabricación del shatter. Otra variante del shatter es el wax. Cambia es la textura, porque el proceso es básicamente el mismo. Incluso para la fabricación del wax a veces utilizan CO2, pero entonces la textura del wax es como una textura cerosa, es como una cera, porque puede cambiar alguna fase del proceso. Generalmente cambias al final, cambia la agitación del proceso, y se puede incluir un paso de winterización, que es un proceso de congelación y se utiliza para purificar la cera final. Y de todos los concentrados, el proceso más sencillo es el rosin, y para ese proceso no se utilizan disolventes, lo único que se utiliza es un papel absorbente y un sistema de prensado en caliente. Es el más artesanal, pero obviamente no va a alcanzar la pureza de THC que se puede alcanzar con el shatter. Es que alcanzar un 90% es muy complicado. Y esos son los concentrados. Habrán más, pero estos son los más populares. Pero cuando empezamos a ver los cruces de las semillas para las plantas, los cambios en las condiciones de cultivo y las condiciones ambientales de los cultivos, tenemos una variedad de plantas impresionante. Más o menos por allá en la década de los 80, el cannabis que se fumaba tenía una concentración del 7% de THC. Esa es la hierba tradicional, que se le puede decir también la marihuana criolla o la régula. Podía alcanzar hasta un 7% de THC, pero es que las ganas de tener un efecto más fuerte les ganó a los consumidores y empezaron a diseñar, por ejemplo, variedades como la Black Widow, que tiene un 25% de THC, la Blueberry. Esta variedad es de origen asiático, que se caracteriza porque tiene un color en sus hojas como entre violeta y azul, y ese color se debe a unas antocianinas que tiene en sus hojas. Otra variedad como la Acapulco Gold, que es de origen mexicano, tiene un porcentaje de THC del 20%. Hay una variedad oriental, que es la Ogi Kush, y alcanza un 25% de THC, pero los porcentajes siguen subiendo. La Girl Scout Cookies, que alcanza un 28% de THC. La Gorilla Glue número 4, 32% de THC. La Shendok 91 también tiene un 32% de THC, y seguimos subiendo. La Godfather OG alcanza un 34% de THC y la Brownie Scout un 37% de THC. Por los nombres podemos deducir que muchas de estas variedades han sido producidas en Estados Unidos, aunque encontramos mexicanas, orientales, asiáticas, y obviamente Colombia no se podía quedar atrás. Colombia fabricó la variedad Creepy, que se conoce como la super marihuana, que es muy común en Sudamérica. También se le llama la marihuana gourmet, y esta tiene una potencia de entre 3 y 4 veces mayor a la marihuana criolla, o sea que su porcentaje de THC puede alcanzar el 28%. Y hay más. Por ejemplo, hay una que se llama la AK-47, y el nombre se debe a que fue empleada por los veteranos de la guerra de Vietnam y la utilizaron para manejar el estrés postraumático de la guerra, y el porcentaje de THC que tiene esta variedad es del 16%. Encontramos la bamba negra, que es famosa no por el porcentaje de THC, sino por el color de las hojas, que es entre púrpura o negro, y además de eso tiene un olor a uva. Y es que si miramos olores y sabores, que eso depende mucho del mapa de terpenos, que esto es lo que determina el olor y el sabor que puede llegar a tener cualquiera de estas variedades, es el mapa de terpenos. Hay unas muy famosas por su sabor a naranja, y ahí encontramos por ejemplo la Orange Cookies, que tiene un porcentaje de THC del 21%, pero también está la mimosa, el agente naranja, la Tropicana Cookies, la Tangy. Entonces si nos ponemos a mirar variedades, hay muchísimas y aparecerán más.
Y entonces, desde los efectos que produce el THC, que es el alcaloide psicoactivo que contiene el cannabis, con los efectos psicotrópicos y psicoactivos que puede producir sobre el sistema nervioso central, con la alteración de la percepción sensorial y el empeoramiento de enfermedades psicóticas, por el mecanismo de acción que tiene, que es sobre los receptores CB1 y CB2, con todos los problemas que puede generar a nivel respiratorio por la forma como se adquiere el THC, que es fumando el cannabis, y el potencial daño que puede generar en el pulmón, que puede derivar hasta en un cáncer, por los síndromes que genera el consumo de THC, como por ejemplo el síndrome amotivacional, el síndrome de hiperemesis y el síndrome de abstinencia, y cómo se han desarrollado concentrados de cannabis como el hachís, el cháter, el wax y un montón de variedades de plantas de cannabis a partir del cruce de semillas y del cambio de las condiciones de cultivo de las plantas. Con todos estos detalles hemos terminado el viaje por el extenso mundo del cannabis. Algunos estudios han demostrado que el mango, como tiene altas cantidades de vitamina A, esta vitamina A potencializa el efecto del THC. Por eso, algunas personas consumen mango 20 minutos antes de consumir el cannabis para sentir un efecto más potente, y otros, de manera muy recreativa, fuman el cannabis a través de una manzana, porque algunos de los componentes y de los dulces que contiene la manzana durante la combustión son absorbidos y generan unas sensaciones de sabor y de olor especial.